muchísimo. Se divertiría muchísimo. ¿Puedo saludar? Sí, por favor, por favor. Por favor. Saludemos a nuestros amigos. Hola, queridos amigos. Bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Amigos. Mis dos adorados hermanos, Raúl Quintanilla y Pepe Newman. ¿Cómo están? Y Carlos, ¿cómo está usted? Bien. Yo estoy 50% contento. Porque Trump retuvo la Cámara de Senadores. Y el otro 50% contento porque perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Ajá. En 2 años, Trump gobernó sin oposición y miren todo lo que armó. Nosotros no vamos a tener oposición. 6 años. Bueno, mínimo 3 seguro. Porque tiene mayoría en todo. Aparte de que tiene mayoría en todo, la oposición formal todavía no se entera que es oposición. No sabe dónde No han quedó. abierto la boca. No sabe dónde quedó. No hay idea de los roles. No sabe dónde quedaron. Todo el mundo está reaccionando de manera como que no debe, no es su lugar. Sí, el PRI está reaccionando como después de un desmayo. El PAN no sabe a quién echarle la culpa. El PRI son tan pocos que creo que van a sesionar en un microbús más. Sí. El PRD... Y se toman con un selfie y todo. Sí. El PRD piensa restaurar sus campañas de boteo, ¿no? A ver si junta para la comida. Para la No tienen ni idea. De Trump, o sea, todo lo Sí. que hablábamos, ¿se acuerda? De Sí. Trump, creo que fue la semana pasada que hablamos Sí, señor. del joven Trump. Sí, que dijimos que hoy hablábamos de la hoy elección. hablábamos de eso. Sí. A mí son 2 cosas que me preocupan. El Senado se fortaleció de rojo. Sí, 5 más. Y si el Senado, 4 más. Si el 4 Senado más. se fortalece, quiere decir que la población está muy cercana a ellos, porque los senadores tienen una tradición distinta a los de los líderes de la Cámara Alta. La senaduría es una especie de código entre los ciudadanos y esto. Pues ¿cuántos periodos no vivió Edward Kennedy? O sea, ha habido gente que tiene 12 reelecciones. Hay una enorme cercanía. Sí. El hecho de que tenga un fortalecimiento en la Cámara de Senadores, a mí me dice que la posibilidad de que sea reelecto es muy alta, maestro. Ay, ¿tú crees? Yo creo que es muy alta. Yo como... Y la segunda cosa, que no se nos olvide, que aumentó el número de votantes y aumentó el número de votantes por Trump. O sea, Trump no es alguien aparecido, es el reflejo de una sociedad que ve y necesita a un líder carismático. No, yo sí lo Ganaron sé. por 21 diputados. Sí se la ponen más difícil, en especial en el manejo del presupuesto, Sí, que es la todos. que la barra que le maneja, ¿no? Sí, sí. Pero coincido con Raúl, esto tiene una lectura doble. Por un lado es indiscutible que los demócratas avanzaron en la Cámara de Representantes, pero no necesariamente esto implica una retracción en votos de Trump, como dice Raúl, creció en votos, ¿no? En el Senado se fortalece, en el otro lado no. Él ya dijo que ganó de todas, Sí. porque le encanta decir Sí, todo, seguro. ¿no? Pero eso no importa. Pero yo creo que para México se abre una oportunidad a través de la Cámara de Representantes, se abre una ventana de posibilidad para tener una acción diplomática más activa y más enérgica, ¿no? En el Senado no. El Senado pues sigue siendo muy republicano. Sí, ya no pueden... O sea, todo el mundo creía que si ganaban diputados y senadores los demócratas, sí iba a haber juicio a Trump. Ahorita el Senado puede parar muchas cosas. Exacto. El Senado Exacto. es... Ya no va a haber juicio, no seguro. es que maneje complicidad, El es que impeachment maneja un ya no. criterio distinto a la Cámara. Son 2 cosas completamente diferentes. Sí. Pero eso es consecuencia del concepto de un líder carismático. Sí. O sea, cuando se presenta, se une la palabra con el carisma, nace un líder carismático. Y un líder carismático nos dice que hay un tipo de gobierno completamente distinto. Pero si yo fuera su alumno en su escuela, Ajá. usted me ¿En la daría de una Trump o en la clase, mía? no en la suya. Ah. Tú dirías que hay varios tipos de carisma. Porque para Hitler mí, tenía a carisma ver, y Kennedy tenía ahí voy. carisma. El siglo XX. Y Chávez tenía, el y siglo Fidel XX tenían. El siglo XX Mucho. estuvo lleno de líderes carismáticos. El siglo XX es el hervor del carisma. Sí. Stalin, Por eso. Lenin, Hitler, Churchill.
Sí, señor. Tito, Ceausescu, el de Kennedy. Albania, Castro, Kennedy, Chávez. Bueno, Chávez, bueno, sí, todavía sigue siendo siglo XX. Sí. El siglo XX es el siglo de la megalomanía. Daniel Ortega. Pero hay un carisma luminoso y un carisma oscuro. Ah, pues es lo que te Y digo. creo que Trump pertenece a ese carisma oscuro. Un carisma oscuro que si uno estudia este concepto en la figura de Adolfo Hitler, entiende uno perfectamente razones, modos y maneras. O sea, visto desde el concepto de carisma oscuro, como tal, ¿sí? Pongan a un joven a que vea a Adolfo Hitler y le parece un viejo gaga, loco, ahorita. Sí. Pero en aquel tiempo, en Alemania, con las crisis de los bancos austriacos, con la humillación del Tratado de Versalles, con la hambruna, con la inflación, con la pérdida de identidad y de valores y la humillación al concepto de Alemania, brinca una persona que trabaja la psicología y las palabras sobre esas ideas y que se vuelve maravilloso, aunque su carisma sea oscuro. Yo nunca he hablado de mi papá. Jamás he hablado en televisión. Hoy va a ser la primera vez. No, sabemos que Por tiene la madre, razón. maestro, Sí. A mi mamá siempre hablo de el DIN. la cuarta esposa de mi papá era Sabi Kamali. Bueno, mi papá la conoció dirigiéndola en Las Tres Perfectas Casadas. Y yo un día le pregunté a Sabi, le dije, oye, Sabi, ¿cómo caíste en las manos de mi papá? Me dice, verbo mata carita. Y los dos, me refiero a esta plática porque Mauricio Garcés y mi papá tenían carisma, pero depende de lo que te llegue al corazón y al oído. El carisma, maestro, no se puede medir en fenómenos como de simpatía. El carisma se mide en la interconexión con los otros. Y eso es lo que hace interesante el asunto. Trump es carisma oscuro. Pero dice la palabra invasión con los migrantes. Dice la palabra invasión. La palabra invasión para un norteamericano es una palabra muy brusca. Muy fuerte. Le pega en el inconsciente. Inmediatamente lo hace reaccionar. Sabe qué palabra escoger, maestro. Y no solamente lo dice, sino quizá por eso en algún sentido estuvo detrás de la caravana o lo está, ¿no? Lo muestra, ¿no? Dice, conste que no estoy hablando de habladas, véanlos, ahí vienen ya, ¿no? Y nos van a quitar empleo, seguro social, y aparte es una bola de malosos, y en medio de ellos viene gente muy mala, ¿no? De tal manera que tiene un referente concreto el concepto de invasión. Y Y sabe CNN, escoger la palabra. sí, pero CNN, el error de él es que nunca creyó que CNN y los otros medios del Washington Post le iban a contestar. Y le dijeron, estos son los invasores. Y sacaban fotos de mamás con hijitos en la marcha hondureños, ¿no? Entonces, lo desmintieron bastante en eso. Pero tú tienes toda la razón. Hubo un periodista... Dígale a un granjero que vive Sí, que te van a invadir en Wyoming. Iowa. en Wisconsin. Claro, en Iowa, sí. Vienen a invadirnos unos hondureños. Aquel va y saca el rifle, sí, señor. la pipa como de mamá cachimba, Sí, maestro, sí. y a esperar que a ver Sí, si alguien se le pone claro, enfrente. sí. Despierta eso. Porque despierta eso, sabe cierto. qué palabras escoger. Sí. Hitler sabía qué También. palabras escoger. También, Stalin. Pero claro que sí, fíjese que cuando Churchill perdió la elección, después de la Segunda Guerra, el primero que le llamó fue Stalin. Y le preguntó, oiga, ¿y a quién se le ocurre hacer elecciones? Si todo estaba tan bien. O sea, lo que no entendió Stalin es por qué había perdido y por qué había hecho Y elecciones. yo te agregaría un aderezo más. Siempre encuentran un culpable. Siempre, para lanzar ese tipo de carisma y de discurso, Sí, claro. hay un culpable. Sí, Y porque ellos eso son los une a la salvadores. población, ¿no? El anuncio de hay una amenaza representada por, Sí. frente a la cual nos tenemos que unir y defender. Claro. Oiga, maestro, yo le tengo una pregunta. ¿Me permite? El presidente mexicano más anticarismático de los últimos 60 años. Porque de los gringos yo creo que fue Richard Nixon. Más anticarismático, Sí. Miguel de la Madrid. Hijos, no sé. Ese señor, No. Miguel de la ¿A quién Madrid, diría? unifica criterios. Yo empataba, Es el- no ¿Con quién? señor, ¿Con quién? Cedillo. Cedillo. Y lo tuve muy cerca de mí toda la vida, todo su sexenio y su campaña, y con Colosio. No es carismático, No, no lo es. nada.
Pero fue mucho más práctico que Miguel de la Madrid. Pero... Sacó al país Ernesto, una crisis potente. No estamos hablando de inteligencia, que es brillante. Perdón, me equivoqué. Carisma. Muy brillante. Sí. A ver, de los ¿Tú gringos, veías a Nixon, Cedillo? Nixon, Sí. dígame si no era un pilar del anticarisma. O Ford. Bueno, Ford era peor Jimmy que eso. Carter. Ford era gris. Ford era gris, o sea, Sí. no aparecían. No, Pero es no. que es fundamental ese concepto del carisma que creo que es muy mal Cedillo entendido. le ponías una cámara enfrente y cambiaba su cara y todo era serio y enojado. Corte, el más simpático, el más mal hablado que encuentras, y toda mi bronca esos 6 años es, ¿por qué carajos no eres en las cámaras como eres acá? Dicen, no me sale. No te entiendo que te sale, sé tú. Nunca. Pero yo pienso igual que el doctor. que es Miguel con de la cámara y Madrid. sin cámara. Con cámara y sin cámara, maestro. Pero yo pienso como el doctor que para mí, después de alguien tan ilustrado como el Luis XIV mexicano, que es José López Portillo, el Luis XIV mexicano, porque se manejaron como los Luises, Era un maestro. criollo de a caballo. Sí, era un criollo de caballo. Sí. Brinca una figura, todo lo contrario. Juzgado de muchas maneras, yo creo que no era lo que dicen, pero era un hombre anticarismático. Sí. Ya se acabó el programa. No me diga. ¿Cómo? Sí. Háganos un favor, escríbanle una carta ¿a quién? Es lo que no sabemos, maestro. Y pidan más tiempo. Es que no es Luciano. ¿A quién corresponde? Pues sí, a quien No se corresponda. deje. ADN 40, noticieros, alguno de ellos, Alguien y nos- diga que quieren más tiempo. Pero mientras, Raúl, muchas gracias. Pepe Newman, muchas Si gracias. pueden organizar una caravana, se los vamos a agradecer. Sí, por favor, pero en la lateral. Sí. Pero periférico. caravana, por En favor. el segundo piso, para que el maestro ya no se No, pelee con los cuidadores del segundo Una caravana piso. tiene más eficacia. Y a nuestro staff, muchas gracias. Y ustedes, querido público, pasen un gran fin de semana, una gran semana, y Dios mediante nos vemos próximo viernes, 11 de las noches. 11 de las noches. Eso. Ya Mi tía pluralicé. Caritina decía, vete por las Coca-Colas, porque según ella era plural. Así que no se preocupe. 11 de la noche, ADN 40. Gracias, buenas noches. Adiós.